de irse para amordazar la voluntad del pueblo que ha elegido un nuevo Congreso, como es el caso del señor Chávez en Venezuela, deberíamos también reconocer que en Colombia está sucediendo algo similar, porque estamos en un extremo totalmente diferente. Una cosa es la emergencia económica consagrada en el artículo 215 de la Constitución Nacional durante un mes y se puede prorrogar otro mes, y otra cosa es una ley habilitante que castra al Congreso del país hermano para que el presidente Chávez pueda expedir las normas a su antojo durante año y medio, y para que llegue con ese poder fuera de cualquier respeto democrático a las nuevas elecciones en el año 2012. La emergencia económica la expidió el gobierno del presidente Santos, porque obviamente hoy lo estamos viendo con más intensidad. La catástrofe que vive Colombia es de magnitudes extraordinarias. Inclusive me llama mucho la atención que los datos oficiales, señor ministro del Interior, difieran muchas veces con los datos de los gremios económicos y de los gremios del sector ganadero, del sector agricultor. Si usted mira los censos que tiene Fedegan o que tiene la Sociedad de Agricultores Colombianos, la SAC, superan en bastante la gravedad de los censos oficiales, que por supuesto no tienden a desdibujar ni desdibujan la realidad nacional. Nos hemos reunido en la tarde de hoy, como lo expresó el presidente del partido de la U, el doctor Juan Lozano, una comisión del Senado de la República integrada por todas las fuerzas aquí representadas, incluyendo el Polo, representado por el ilustre senador Robledo, para emitir unos conceptos frente a los decretos y unas recomendaciones que con lujo de condiciones las expuso aquí el presidente de la U, el senador Lozano, pero yo quiero referirme a algunas de ellas. La lucha contra la corrupción debe ser la bandera de todos los colombianos. Frente a la inversión de estos recursos, porque estos recursos son el fruto del sudor del pueblo colombiano, del esfuerzo de sus empresarios, de la contribución de sus profesionales, cuando anticipadamente les retienen en la fuente para consolidar al final una declaración de renta, de todo el pueblo colombiano que paga los impuestos indirectos, como es el impuesto al valor agregado, de aquellos que utilizan el transporte público e indirectamente al subirse en un bus y pagar un pasaje están pagando los impuestos al combustible. Entonces debe el gobierno nacional, y por supuesto que debe tener toda la disposición de hacerlo, hacer una veeduría sobre cada uno de los gobernantes y de los administradores para que esta importante, millonaria inversión que se va a hacer para la recuperación de Colombia llegue plenamente a las ciudades y a los pueblos. Nos llamó mucho la atención y nos alertó la denuncia que usted, señor ministro del Interior, hiciera hace unos días en el diario El Tiempo, cuando expresó coloquialmente que le estaban respirando en la nuca a un gobernante de la costa atlántica. La verdad es que esto inquieta mucho, porque uno no quisiera creer, no quisiera pensar que quien ha recibido como alcalde o como gobernador la voluntad de un pueblo que lo ha exaltado y lo ha honrado para que dirija los destinos de su municipio o su departamento, pueda caer tan bajo y tenga la motivación de robarle
o de manejar de manera amañada o irregular los recursos de ese pueblo que le ha hecho semejante homenaje. De modo que convocamos a los órganos de control, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía y por supuesto al Gobierno Nacional y a los colombianos todos para que la inversión llegue plena y llegue oportuna, que es lo que más se necesita en estos momentos de angustia y de desastre para el pueblo colombiano. No hay ninguna duda que además de la ola invernal, otras son las causas también, o otras causas también han contribuido a lo que ha venido sucediendo. El trabajo de muchas, quizás no de todas, ojalá sean pocas, corporaciones regionales no ha sido el más eficiente. La laxitud en la aplicación de las normas ambientales, por motivaciones distintas, por amiguismo o por presiones, o por hacerse los indiferentes, o por invertir esos recursos en otras partes, han llevado sin ninguna duda a que hoy las cuencas de los ríos no tengan la fortaleza, no tengan el manto forestal que deben tener para que esas fuentes, para que esos nacimientos de los ríos hoy puedan tener realmente lo que ello debe tener en un ecosistema. Sin ninguna duda, el narcotráfico ha sido terrible en la deforestación de los montes, de los bosques, de las selvas colombianas, y ello ha venido cambiando el ecosistema, ha venido cambiando inclusive la temperatura de los bosques húmedos y de los bosques secos, donde se siembra la coca y la amapola, y ha venido obligando a muchos compatriotas campesinos que antes tenían la productividad en unos pisos, tener que abandonar esas parcelas o tener que conseguir unos pisos diferentes para seguirlos explotando como lo hacían antes en otros, porque el cambio de los grados de temperatura no se lo ha permitido. Queremos, señor ministro del Interior, pedirle al Gobierno Nacional su intervención en las corporaciones regionales, que se mantenga una autonomía, pero que se mantenga un control, que se mantenga un poder importante de control sobre las decisiones de inversión, porque el Gobierno Nacional hace importantes transferencias. Usted sabe, señor ministro, que el Partido Conservador ha sido un enamorado del medio ambiente, como que uno de los nuestros, el expresidente Misael Pastrana, senador Robledo, fue quien plasmó en la nueva Constitución Nacional del año 91 las normas que hoy en la Constitución Nacional rigen el medio ambiente y consagran la previsión de ese medio ambiente para las nuevas generaciones colombianas. Y por eso tenemos no solamente ese legado que dejó el expresidente Pastrana Borrero, sino la autoridad para hablar de estos temas que por supuesto constituyen patrimonio no solamente de Colombia, sino de la historia de toda la humanidad. Queremos insistir, señor ministro del Interior, usted que como representante del Gobierno Nacional está aquí, en pedirle al Gobierno Nacional que, así como anunció en el Departamento del Atlántico la condonación de las deudas a miles de agricultores y de ganaderos que tienen hoy